¿Ya? ¿Sí me Ya. ven? Sí. Bueno. ¿Qué le estaba diciendo? Que se Saturno. enamoraron el Sí. Titán y la Titánide. Ok. El Titán y la... Se oye eco. Voy a silenciar Ok. los micrófonos de los que están ahí en la sala. Bien. El Titán mayor se enamoró de una Titánide. Hermanas. Hermanas es seres humanos, ¿no? Y de ahí nacieron las ninfas de mar, de bosque, etcétera. ¿Okay? De entre ellas había una ninfa del bosque llamada Fílira. Fílira. ¿Okay? Y uno de los titanes era Saturno, ¿verdad? Que dentro de en esos tiempos, Saturno era el dueño del mundo, era el dios superior, ya que había derrotado a su padre, lo había castrado a Urano, ¿verdad? Sí, de esa castración, de lo que es el esperma y la sangre que cae en el mar, ¿sí? De la espuma de mar, es como nace Afrodita o Venus, dando a entender que Venus es un sentimiento antiquísimo, es una diosa primigenia, Venus. El amor es muchas cosas ante otras más. El amor siempre ha sido el que prevalece para la humanidad, para que continúe la humanidad como tal. ¿Okay? Entonces, como Saturno había derrocado a su padre, a él no le correspondía gobernar al mundo, sino al Titán mayor, ¿verdad? Pero como el Titán mayor no quiso castrar a su padre, Saturno era el que iba a gobernar, pero Saturno no tenía que tener hijos, porque el hijo mayor del Titán mayor es el que gobernaría al mundo. Por eso se comió a sus 5 hijos: Ceres, Palas, Vesta, Plutón y Neptuno. Se los tragó. El 6º hijo, cuando nació, la madre, ¿verdad? Dijo, pues quisiera tener aunque sea un hijo. Y en lugar de darle a Júpiter, le dio una piedra. Se la tragó. ¿Okay? Pasó el tiempo y Saturno se enteró que había sido engañado y que en lugar de haberle dado a su hijo Júpiter, le dieron una piedra. Y viene a la Tierra a buscar. Pero lo que es el destino, fíjense lo que es el destino. En ese destino pasó por un bosque y en ese bosque vivía Fílira, una ninfa muy bella, muy hermosa, un atractivo magnético así tan fuerte que se enamoró de ella. Se enamoró a la primera y dijo, esa ninfa será mía. Bueno, no, ha de haber dicho otra cosa. Pero fíjense lo que pasa, ¿eh? Vamos a adaptar este mito en el plano humano, ¿verdad? Esos encuentros casuales que tenemos no son casuales, son causales, ¿sí? Todos como si al momento de nacer tuviéramos hilos invisibles y cada hilito es
con una persona que nos vamos a encontrar, ¿sí? Habrá hilos más sutiles, más perfectos, más agradables. Será con las personas, ¿cómo les diré? Que nos van a gustar, que nos van a atraer, que nos vamos a enamorar de ellas, ¿sí? Así, pero tiene que ser así presencialmente, no por televisión, no por cine. Ojalá y fuera así, pero pues la del cine nunca se va a fijar que está uno ahí viéndola, ¿no? ¿Sí? Tiene que ser presencial el encuentro. Y eso ocurre en esos encuentros. Saturno con Fílira coincidieron. Tenía que ocurrir ese encuentro. A lo mejor en ese encuentro puede haber amor de por medio o enamoramiento. Y a la otra vez explicamos lo del enamoramiento. ¿Sí? El hombre por su visión y la mujer por el oído. Unos neurotransmisores que se generan en la base del hipotálamo que van directamente al sistema glandular endocrino, dándonos euforia, gusto, hasta cambia el color de la piel, manos sudorosas, mariposas en el estómago, precisamente por esas oxitocinas, dopaminas, etcétera, lo que segregan estos neurotransmisores, ¿sí? Y ahí ocurre el enamoramiento. Eso le pasó a Saturno y Fílira. Pero Fílira dice, no, yo no. Trata de huir. Dice que no quería. ¿Saben por qué? Porque le dice a los dioses, transfórmenme en yegua. ¿Saben qué significa la yegua? O un animal en la mitología. La parte bestial, el instinto de supervivencia o el instinto de deseos, de conservación, de algo ocurre. Y le ocurrió a ella primero. Pero el Saturno dice, tú yegua, yo caballo. Y salió un percherón así. El instinto de conservación que inicialmente fue enamoramiento, amor, pero que viene después algo. No se conocían. Bueno, dice que no se conocían. Sabemos que los encuentros no son fortuitos, ¿verdad? Ok. Por alguna razón hay coincidencias. Y ocurre eso, lo que tiene que ocurrir. ¿Sí se entiende? No. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Y dice Saturno, wow, gracias, ahí nos vemos. Y se va. En el plano humano puede ser así, de que el hombre dice, pues ya acabé, ahí nos vemos, ahí te quedas. Ella le pide nuevamente a los dioses que la transformen en ninfa, se le quita esa parte bestial, esa parte instintiva. Dice, ¿qué he hecho? Ahí a veces no se piensa así, se enceguece, no sé, los sentidos, la razón se enceguece, ¿verdad? Y ocurrió un embarazo. Hay embarazos deseados, pero hay embarazos no deseados, como lo de la ninfa. Ella no sabía que estaba embarazada hasta los 9 meses. Pero fíjense, él se escapó, él huyó. ¿Habrá casos en el plano humano que él diga, no sé, tú te embarazaste, tú fuiste, tú eres la culpable? ¿Habrá casos así en el plano humano?
Ah, en México no. Menos en Saltillo. ¿Quién sabe por otros lugares? Monterrey, Durango, Torreón. Guadalajara tampoco. Bueno, nada más ocurrió en el Olimpo, allá bien lejos de acá. Total, él se hace el desentendido y se va. Ella ya está embarazada. 9 meses después se da cuenta y llega la hora. ¿Sí? Y en el parto ve que le salen unas patitas y después otro par de patitas, 4 patitas. Y luego el rostro, cuerpo, la mitad del cuerpo humano, de niño, de bebé. ¿Qué hace la madre ahí? Se aleja de él, lo avienta, lo desprecia, no lo quiere. Es un producto de algo que ella no quería inicialmente, ¿verdad? Inicialmente sí ocurrió ese amor, esa atracción, pero a lo mejor se buscaba mutuamente otras cosas, ¿no? La parte instintiva les ganó y hay el abandono. Habrá mujeres que abandonan a sus hijos. Hace esta semana me enteré de una niña que tiró a su hijo a la basura. No sabía que estaba embarazada y cuando nació dice, no sabía qué era, por eso lo tiró a la basura. ¿Eh? Aquí fue, aquí en Saltillo. Entonces, habrá otras que la llevan a un orfanatorio, a la Cruz Roja o en la central de autobuses. La han dejado depositados ahí a los bebés, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahí con el bebé, con el recién nacido? No tiene amor, no es apreciado, ha sido rechazado, maltratado, ¿sí? Abandonado, ¿ok? Esos traumas se manifiestan en la edad de adulta. No es tanto esto de que el abandono, dejarlo ahí, sino más bien, a lo mejor, la falta de las caricias del padre, principalmente de los hombres, ¿sí? Del abrazo y del beso. Le faltó, a ese bebecito le faltó eso, ¿sí? La falta de cariño, de seguridad, de protección. Todo eso incluye en el futuro, los primeros 7 años. Puede ser incluso también que está embarazada la persona y la pareja dice, ¿por qué te embarazaste? Si ya no queríamos tener hijos. Descuido de ambos, ¿verdad? O bien que dice, es que el salario no me alcanza, una boca más que alimentar. Y esa vibración, palabra, ¿sí? Que está en la otra recámara, le llega al bebé, le llega, ¿eh? Es como dagas así, cuchillos, que se le clavan ahí en su alma, en su cuerpo. Si es despreciado, si no lo quieren, porque dice el papá, yo quería un hombrecito y nació esta niña, o sea, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Sí? O al revés, o el hermano mayor, el hermanito celoso que le pega, que le quita su biberón, ¿verdad? ¿Sí? Son traumas y complejos que todos en algún momento dado de nuestra vida tenemos. Unos más, otros menos. Por ese suceso, ¿sí? Aquí,
habrá que investigar en este aspecto de Quirón. Quirón se representa por una K y un circulito abajo de la línea vertical, un circulito ahí. Ese es Quirón. ¿En qué signo zodiacal se encuentra su Quirón? Si está en una casa angular, es muy importante ese Quirón. En la casa 1, 10, 7 o 4. O si está junto con el Sol o con la Luna. O si está en Virgo o en Sagitario, porque Sagitario representa al Quirón, ¿verdad? Entonces sí es importante saber dónde se encuentra su Quirón para ver si tenemos algunos complejos, algunos traumas de nacimiento o de esos primeros 7 años de vida que nos están molestando en la edad adulta. ¿En dónde tiene su Quirón? Exactamente. ¿Sí? Y ahí ya vendría la explicación del Quirón en los signos, por ejemplo. ¿Alguien sabe dónde tiene su Quirón? Pronto lo sabrán. Próximamente. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a decir así poquito. Y va a depender también de la casa donde se encuentre ese Quirón. Por ejemplo, Quirón en Aries. Así, grosso modo, grosso modo. Quirón en Aries. Quirón en el signo de Aries. Están al tanto de las personas que le rodean, apoyándolas, motivándolas, colaborando, pero esa energía hacia los demás no es para sí mismo. Su dinamismo y fuerza está limitada, pues por lo regular están como inertes y sin objetivos por vivir. Y en otros casos es indiferente hacer tal o cual cosa, les da lo mismo. El temor a equivocarse les provoca complejos y traumas. Por tanto, no existen iniciativas de ningún tipo. Tal vez para algunos sea exceso de calma o prudencia. Mucha autorrepresión, inseguridad y desconfianza en sí mismo. Es posible una deficiencia física. Quirón en Aries. Quirón en Tauro. Estas personas son muy atractivas por su magnetismo sexual. Por tanto, su energía la dilapidan fácilmente, quedando sin ganas de nada por hacer. Es frecuente la falta de equilibrio, estabilidad y seguridad en lo que pretenden en la vida. A pesar de saber administrar bien los recursos ajenos, los suyos no lo son. Eso genera nula o muy poca valoración de sí mismo. Tienden a ser muy apegados en lo material y sentimental, o a rechazar totalmente este aspecto mundano. Cuando no tienen algo material, lo sustituyen por otras actividades que les genere tener, poseer, adquirir. En Tauro. Ahí vamos, con calma. Sigue Géminis. Es tan disperso que a veces no sabe lo que dice, pretendiendo decir las cosas con certeza. Capacidad ilimitada para mentir y engañar. Se siente incapaz de desarrollar ideas o proponer algún plan o proyecto. Por tanto, se siente no tener una capacidad intelectual adecuada a su personalidad, pues no se fía de sí misma ni de su mente.
Se aferra a ideas ajenas y no valora las suyas propias. O bien, ve mal todo lo que ve y lo juzga indiscriminadamente. Para estas personas, lo importante en la vida es el plano mental, una vía utópica, llena de elementos increíbles que tienden a la locura. Quirón en Géminis. Quirón en Cáncer. Estas personas tienden mucho a la empatía y sensibilidad hacia los demás. Y esas sensaciones no las expresan a favor de los suyos, por no sentirse perteneciente a ese núcleo donde convive, ya que se siente desarraigado, exiliado o abandonado, principalmente por el género femenino, la madre, la abuela, la tía o la hermana. Como no vibra con los sentimientos personales, debe aprender a recibir insumos de amor, cariño y comprensión. Se autonombra despreciado y carente de amor, como si nadie lo tomara en cuenta por tener una autoestima muy baja. Quirón en Leo. Son personas ávidas de sobresalir e impresionar a la gente con la que convive, porque en el fondo desea ser admirado y ser el foco de atención. Tiene exagerada falta de seguridad y temor a ser siempre rechazado, en lugar de aceptarse a sí mismo tal y como es. Por otro lado, le falta ser espontáneo, creativo y expresarse tal y como es. Otro miedo frecuente es el de hacer el ridículo en lo que desea y quiere hacerlo, pero por esa razón no hace nada. Sus planes y proyectos los enfila hacia los demás, pero en realidad lo hace no como servicio, sino para ser reconocido y admirado. Leo. Virgo, Quirón en Virgo. Personas de exagerada atención a los detalles, a la demasiada búsqueda de errores en los demás, y esto hace en ellas dificultad para asimilar su aprendizaje en base a las experiencias de la vida o a procesar la información. Falta o exceso de autocontrol. Capaz de organizar los asuntos ajenos, pero no los suyos propios. Es un perfeccionista que puede sentir que nunca hace las cosas del todo bien. Corre el peligro de entregarse a los demás hasta olvidarse de sí mismo. ¿Cuál sigue? Libra, Quirón en Libra. Son personas que deben aprender a afrontar las situaciones desagradables, duras y ásperas con las que conviven. Eso les hace distanciarse y alejarse de los demás para no sentirse herido o incómodo. Tiene una capacidad natural para proyectar emociones o sentimientos intensos en otras personas, aunque tradicionalmente son personas diplomáticas y con mucho tacto, no necesariamente en esta posición planetaria se cumple. Escorpio, Quirón en Escorpio. Como buen representante del signo zodiacal, son personas que tratan de ser diferentes, silenciosos, pero transformadores de lo que son actualmente. Pero sus situaciones relacionadas con la sexualidad los arrastra a perderse. La persona se enfrenta con sus temas favoritos de la vida.
con sus temas favoritos de la vida, son la vida y la muerte, la reencarnación, la trascendencia del ser, y aunque dominen el tema, son temerosos a ello. Quirón en Sagitario. Como buen Sagitario, siempre buscará el conocimiento a través del viaje, pero a pesar de eso, no le encuentra sabor a su vida, viviendo confusamente, porque la mayoría de lo que va aprendiendo en sus correrías no le sirve y por lo tanto no lo aplica, aunque sean verdades certeras. Tiende al fanatismo, precisamente por el grado de confusión en que vive. Y según este individuo, su verdad es la única real que existe. ¡Wow! Cuidado con Quirón en Sagitario. Quirón en Capricornio. Son personas que tienden a no ser tan responsables en las cosas que sí deben serlo. Existe una fuerte dificultad para trazarse metas u objetivos y los deja a la deriva, como si pretendiera ser visto en la sociedad o mínimo con su familia. Y todo se debe a sentirse fuera del lugar y decepcionado por las normas y estructuras sociales. Siempre tendrá problemas con las autoridades de todos los niveles y por lo tanto con los sistemas establecidos. Quirón en Acuario. Las personas aquí consideran al mundo como fácil de vivir, donde todo es humanismo y por tanto felicidad. Esto significa el utópico ideal de la persona no tener los pies en la tierra y por lo tanto de tener un miedo profundo a los acontecimientos del futuro y perder su libertad. Sus pensamientos están relacionados con la psique y el subconsciente colectivo, y eso les dificulta no ser original. ¿No ser qué? No ser original. Y Piscis, Quirón en Piscis, son personas con mucha confusión mental. Su imaginación los confunde de la realidad en que viven. Su inseguridad, desconfianza y miedo les genera pérdida de identidad y la ayuda o servicio que pueden prestar los confunde. No hay sentido de la individualidad o de la unidad, a pesar de creerse unidos a la gente que les rodea. Sienten un excesivo sentimiento de ayudar y salvar a la gente de sus situaciones problemáticas, sin darse cuenta que ellos son los que más lo necesitan. Eso es Quirón en los signos. Es una partecita, porque Quirón no está solo. Hay otros 10 planetas, que a lo mejor algunos planetas están relacionados con Quirón positivamente. Y en lugar de ver aquí, por ejemplo, personas con mucha confusión, etcétera, les ayudará a no estar tan confundidos, ¿sí? O bien habrá planetas que están en aspecto negativo con Quirón. Y en lugar de cosas bonitas, por ejemplo, que prestar un servicio, no lo prestan, que no quieren, etcétera. Por lo tanto, la carta natal se ve integralmente, no parcialmente. No es una partecita del zodiaco lo que se debe de analizar, sino la totalidad.
¿sí? Yo en una época me dediqué a esto, cuando no tenía este grado, en mi vida, cuando todavía trabajaba, mi profesión, en mis ratos libres hacía consultas astrológicas, pero cada consulta me llevaba 3 horas, así, 3 horas, platicar de toda la carta, signos zodiacales, los planetas, los aspectos, las casas, todo, 3 horas. Así que cuando ustedes consulten con alguien y en 5 minutos les digan algo, no es cierto. Mucho menos en la televisión y en el radio, mucho menos que leen un parrafito así chiquitito, así, encajonando a la gente 12 tipos diferentes de personas, ¿no? Etcétera. Este es Quirón en el signo solar. En ese signo solar. Pero, ¿y si no está en el signo solar? ¿Y si está en el ascendente? O si está en otra posición, ¿verdad? Por eso siempre anden cargando su carta natal. Siempre. ¿Quién tendrá una carta natal por ahí? Aquí hay una. Es una carta natal de una persona que es Capricornio, signo solar Capricornio, signo ascendente Tauro, signo lunar Piscis, no, Géminis, signo mercurial, plutoniano y Neptuno, Capricornio, signo de Neptuno, Acuario, signo de Saturno, Acuario también, signo de Júpiter, Aries, y Quirón está en Aries, en la casa 12. La casa 12 es lo íntimo de nosotros. Bueno, lo íntimo de cada quien. Sus secretos más recónditos que están ahí escondidos, que nadie los conoce más que al que le enseñen la carta natal. A veces no es bueno que ustedes a su carta le digan a alguien, léeme mi carta. No es bueno eso. Porque a lo mejor la falta de ética de esa persona, si sabe astrología, puede hacer mal uso de la información que viene ahí. Porque ahí está todo. Su vida, sus pertenencias materiales, ahí está en la casa 2. ¿Sí? Todo lo suyo, lo que le ha costado o lo que nos han heredado. ¿Sí? Sus enfermedades. Está la vida de infante que tuvo. Ahí se ve su trabajo profesional, a qué se dedica, ¿verdad? Ahí se ve las amistades, su forma de pensar, sus conocimientos, cómo es su lenguaje, ¿sí? Cómo es la relación de pareja que tienen, ¿sí? Casa 1, casa 7, ¿verdad? ¿Sí? Sus amoríos, los noviazgos que nadie sabe. Bueno, el astrólogo está aquí. Préstame tu carta. Ándale, pillina. Ya tengo. Aquí dice, tú dices que no, pero aquí dice que sí. Casa 5, etcétera. Por eso no es bueno mostrar la carta natal a nadie. Y lo que les quiero decir es que la astrología es personal. Personal. ¿Sí? Personal. ¿Sí? Como el yoga. El yoga es personal. ¿Sí? No le podemos decir ¿podrá practicar yoga por mí mañana? Se puede. O
No tengo ganas de cenar, vaya a cenar por mí. Se puede. Así la astrología implica disciplina, la astrología. ¿Ok? Bueno, por mi parte, es todo por el momento. No sé si hay algunas preguntas por ahí, o por acá. Algunas. ¿Cómo pueden hacer su carta natal? Bueno, hay programas, hay softwares, ¿sí? No, en internet pueden encontrarlo. Por ejemplo, en cartanatal.es, ahí se encuentra. O ¿cómo se llama? Grupovenus.com, ahí se encuentra. Nada más dan sus datos. Algunos de esos programas en internet les piden incluso, ¿quieres que te la interprete? Y se la interpretan, ¿verdad? Tal vez a lo mejor les dan unas 3 hojitas, 3 hojas de interpretación, pero son grupovenus.com. .es. Pero a lo mejor, como es un software, es una generalidad para todos. O sea, ahí se va a ver que todos los de Aries son igualitos los de Aries. Que la luna, Venus en la casa 10, les va a decir lo mismo al que tenga Venus en la casa 10. Y debe de personalizarse eso. No es algo colectivo. Para que sea personalizada apenas a alguien. Alguien que sepa astrología. Los invitamos, ¿verdad? Aquí hay un colegio internacional de profesores de cosmología. El coordinador vive allí en Durango. El que está al frente de ese grupo soy yo. Y hay astrólogos buenísimos, buenísimos, ¿verdad? De experiencia de 40, 50 años de experiencia. Todos los miércoles hay charlas sobre temas así específicos. Sí, pues están invitados todos los miércoles a las 12 por... ¿Sí la tiene usted? Sí. Maestro, hay una pregunta de Claudia Villalba, está levantando sí. la mano. Sí, adelante, por favor. Sencilla, fácil. Claudia, ¿puedes reactivar tu micrófono si gusta? Gracias. Buenas noches, maestro. Un saludo Buenas desde noches. Durango. Qué mucho gusto. Una pregunta. Bueno, hablando de Quirón, en cualquiera de los signos y de las casas, pues sí refleja rechazo, refleja falta de cariño o como una deficiencia, porque pues como bien nos platica, Quirón pues fue ese ser que al nacer fue rechazado. Entonces se podría decir que donde tengamos a Quirón, ya sea en una casa o en algún signo, pues ahí es esa parte que tenemos que trabajar. ¿Usted nos pudiera decir, no sé, o aconsejar, si tenemos a Quirón en una de esas casas, no precisamente es algo malo, ¿verdad? Es un foco de atención donde podemos trascender, porque pues podemos darle el otro sentido, ¿no? O sea, Quirón pues sí nos va a decir en qué parte nos sentimos un poco débiles o rechazados, pero podemos trascenderlo, ¿no? Sí, claro. Gracias. Claro, este tema, por ejemplo, es más amplio, más complejo, hablando únicamente de Quirón. No hablamos
no hubo continuidad para hablar lo que seguía. Este Quirón, cuando fue abandonado por sus padres, fue rescatado por el sol y por Minerva, ¿sí?, que lo protegieron, que lo ayudaron. Y lo hicieron tan diferente a los demás centauros, porque los centauros por lo regular manifiestan la bestialidad, la parte inhumana. Pero este Quirón, al ser rescatado por el sol y por Minerva, nos da una capacidad luminosa, una luminosidad como si algo brillara en nosotros, algo nos distinguiera y no tuviéramos ningún trauma o complejo, o bien haberlos trabajado con disciplina, ¿verdad? Aparte de eso, los que tienen un buen aspecto de Quirón, da facilidad para ser terapeutas, sanadores, y no solamente de cuerpos, sino de almas. O sea, no es únicamente el Quirón el que ha sido abandonado, maltratado, sino también puede ser el lado diametralmente opuesto, ¿sí? Que es la sabiduría, la luminosidad y la ayuda al prójimo a través de la sanación de los cuerpos y de las almas. ¿Ok? Ahora depende dónde está Quirón respectivo, ¿verdad? Buscar los aspectos Júpiter y Venus favorables sobre Quirón, pero Marte y Saturno un poco desfavorables con él, ¿verdad? Etcétera. Después hablaríamos un poco más profundamente de ese tema, específicamente de Quirón en la carta natal. Ahorita fue así como una pasadita. ¿Ok? ¿Está entendido? Maestro, tiene una pregunta de Cristi. ¿Una En pregunta el- qué? Una Adelante. pregunta de Cristi de Durango. Le pregunta, Ok. dice, ¿entonces el servicio trasciende la carta? El servicio trasciende la carta. Más bien, el servicio ayuda a mitigar el karma. ¿Sí? El karma ahí está presente. Por ejemplo, descalabré al que se estaba durmiendo hace rato. Lo descalabré sin querer, lo descalabré. Le aventé este botecito. Ya generé ahí un karma. Es una acción y habrá una reacción igual y en sentido contrario. Pero ahora bien, yo no soy servicial, nada de servicial. Cuando salgo ahí a la calle, un niño que estaba jugando ahí enfrente tiró una piedra así al cielo y me cayó en la cabeza, me descalabró. Ahí se pagó el karma, ¿sí o no? Yo aquí había descalabrado a fulanito y el niño aquel me descalabró a mí. Es como un ejemplo, ¿ok? Pero como yo no hago servicio, yo no comprendo esa acción, ese suceso y me voy sobre el niño, ¿sí? Lo acuso con sus padres, la correccional, la demanda de no sé qué cosa, lo que sea, negativamente. Pero si yo hiciera servicio, un trabajo a favor de los demás, sin esperar remuneración, compartiendo al prójimo, colaborando con X o tal cosa, hago un servicio impersonal, pero ya descalabré al vecino. Alguien me tiene que descalabrar. El niño mismo me descalabró. Y en lugar de regañarlo o acusarlo, yo le doy una palmadita al niño. Sigue adelante, hijo, no pasa nada. Este chorro de sangre, no pasa nada. No te fijes, no te mortifiques, sigue jugando. ¿Verdad? Es una forma de mitigar el karma. El karma ya existe,
pero se mitiga, se suaviza a través del servicio. Nos conviene ser serviciales. ¿Ok? Ok. Sí, sí está claro. ¿Alguna otra pregunta? Ahí está también conectado Francisco Javier Cárdenas, el coordinador que mencionó usted hace un rato, por si Qué gusta. bueno. Y hay varios Arriba astrólogos Durango. conectados. ¿Qué nos puede decir Francisco Javier Cárdenas con respecto a las conferencias de los miércoles? Si hay algunos de los aquí presentes que no están, que quieren interesarse en las clases de los miércoles a las 12, ¿cómo le hacen? ¿Cómo se conectan? Buenas tardes, maestro. Un gusto saludarlo como siempre. Es un placer. Y pues claro, invitar a todo el hermano o hermana que quiera acompañarnos. Son los miércoles a las 12 horas, tiempo de la Ciudad de México. Nosotros publicamos unos 4 días o unos 3 días antes la conferencia. De hecho, la que sigue es sobre el signo y la mitología de Capricornio, que la va a dar el profesor David Jerónimo, que es de la ciudad de Veracruz, del puerto, un astrólogo de muchos años. Sí. Estaremos publicando la invitación, la entrada es gratuita y están todos invitados. Gracias, maestro, por este espacio. Ok, muchas gracias, Francisco Javier. Y ya saben, están todos invitados a estas clases gratuitas. Y si no hay alguna otra pregunta más, pues muchas gracias por estar aquí. Fue un placer, un honor estar con ustedes, el público aquí presente, que son como 50 los que están aquí. Sí. Y los que están conectados en línea, pues también muchas gracias por todo. Y ya saben que cuenten con mi apoyo en las clases de astrología. Bueno, en lo que pueda serles de utilidad. Se los digo con gusto y con aprecio y sin remuneración alguna. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias por todo y a portarse bien, a tener buen karma. Sí, como dijimos hace rato, ser cordiales, serviciales, amables, atentos, cariñosos, que a pesar de que nos digan muchas cosas de nosotros, que nos insulten, que nos traten de apabullar o maltratar, nosotros serenos y tranquilos para que no generar un karma negativo. ¿Ok? Muchas gracias por todo y estamos en contacto. Hasta la vista. Gracias, maestro. Para servirles. Gracias, maestro. Un Gracias. abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias desde la Ciudad de México. Un abrazo a todos. Mucho gusto. Gracias. Gracias, maestro. Buenas Digan de noches. dónde son rápidamente antes de que nos corte Gloria. Durango. De Durango. De Apizaco, Arriba Tlaxcala, Durango. maestro. ¿De dónde? De Apizaco, Tlaxcala. Tuxtla Bueno, Gutiérrez. arriba de donde sean. Mucho gusto. Hay varias Sí. veracruzanas y por ahí creo que también hay una de Sinaloa o Qué bueno. Nos hay veremos uno de pronto. Cuautla que lo conoce a usted. Sí, claro que sí, lo conozco, el de Cuautla. Y a los de Monterrey, este fin de semana. Buenas noches, y una de Venezuela. Saludos, maestro. A Cristóbal Magali. Hasta luego. Bye. Ay, maestro.